Bienvenidos y bienvenidas a Espacio Diverso. Este es un espacio de reflexión, análisis y conversación relacionado con temas sobre igualdad y no discriminación en la Ciudad de México. Espacio Diverso es un espacio televisivo público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos y todas las contribuyentes. Está prohibido su uso con fines partidistas, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la discapacidad psicosocial. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo primero, se define que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Como vemos de esta definición, existe una gran diversidad dentro de las personas con discapacidad, dentro de los tipos de discapacidad y por lo tanto una diversidad en los contextos y en las necesidades. Según el censo de 2020, existen en todo el país un total de 16.5% de personas con discapacidad. Este tema me gustaría ahorita tocarlo con mis invitadas, pero antes quisiera yo enfocarme en el tema que nos trae el día de hoy, que es la discapacidad psicosocial. Según la Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS, la discapacidad psicosocial se refiere a las personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión. Esta definición no se limita a mencionar la situación de salud de las personas y pues se ha considerado que es acertada porque consiste en hacer notar las deficiencias de una sociedad que estigmatiza, que discrimina y que excluye. Si bien se trata de una definición que parte de un aspecto médico al incorporar y destacar las deficiencias de la sociedad, se hace compatible con el modelo social de abordaje de la discapacidad, pues identifica cómo es la sociedad la que discapacita al colectivo de personas con discapacidad, además de que distingue estas discapacidades de las intelectuales. El día de hoy me acompañan para platicar sobre este muy importante tema. Ahorita antes de empezar justo conversábamos sobre la importancia de visibilizar la discapacidad psicosocial. Cecilia Guillén, quien es parte de la organización En Primera Persona. Y también me acompaña Agustín de Pavía, abogado defensor de derechos humanos. Les doy la muy cordial bienvenida. Y bueno, pues para empezar, Cecilia, me gustaría que nos platicaras sobre esta definición, porque ahorita leí una parte de algo que tú escribiste, justamente hablando sobre esta definición de la discapacidad psicosocial de la OMS. Por favor, Cecilia. Hola, bueno, pues muchas gracias por invitarnos, gracias por armar esta ocasión del debate. Y bueno, primero empezar diciendo que mi seña es esta, es una C sobre mi cara. Ese es mi nombre en lengua de señas mexicana. Bueno, pues muchas gracias y por todo este encuadre que diste. Híjole, pues lo que he escrito sobre discapacidad psicosocial siempre es provisional, siempre está en movimiento cuando más conozco al colectivo al que yo pertenezco. A mí me gusta mucho el esfuerzo que ha hecho la OMS para reformular esto que antes era específicamente la idea de enfermedad. Ese es un gran aporte. Desde la Red Esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial hemos también soltado algunas definiciones y no siguiendo a la OMS, sino más bien en nuestra propia lógica, hemos dicho esto, ¿no? Que es un colectivo históricamente discriminado, porque esto no es de ahora, venimos con todos los milenios de la humanidad arrastrando estereotipos, con múltiples intersecciones. Y lo que tenemos en común es haber vivido situaciones de discriminación basadas en el modelo biomédico. Eso es lo que primero hay que decir. Somos el reto para transitar al modelo social porque seguimos varados en el modelo biomédico para efectos de esta discapacidad. Y bueno, también, además del modelo biomédico, también hay situaciones de tortura, de privación de libertad, de estigmatización y muchas violaciones. Yo aquí incluiría que cuando hablamos de libertad de expresión, no se incluye a las personas de la diversidad psicosocial. Muchas de las clasificaciones, sobre todo la de la Asociación Americana de la Psiquiatría, la APA, su DSM, está basado en limitar lo que la gente pueda expresar y ser asociado como poco razonable o hasta peligroso. Entonces, es curioso
cuando hablamos de libertades fundamentales como la de expresión, cómo tenemos ahí ya normalizado que a nuestro colectivo no se nos conviene decir cualquier cosa porque está en riesgo nuestra seguridad y nuestra libertad. Yo aquí lo que agregaría es que, al igual que la discapacidad es un término que evoluciona, el de la discapacidad psicosocial no es una definición médica, es una definición más bien como por ascripción, porque incluye personas usuarias o sobrevivientes de la psiquiatría, justo en mención a las violencias, personas oidoras de voces, personas que viven sufrimiento psíquico intenso y también personas que, bueno, entre otras identidades y otras cosmovisiones también estamos las personas que nos escribimos políticamente como personas locas y claro, las personas de la discapacidad psicosocial, porque encuentran ese término apropiado para sus reclamos de derechos humanos y en general también engloba a las personas de la diversidad psicosocial. Y esto incluye a otras muchas realidades que tal vez hoy no son conscientes de los riesgos de la patologización y de la psiquiatría y están pues en otros términos su activismo. Eso es lo que podríamos empezar por ahí. Ceci, para quienes nos acompañan en el programa, yo sé que hay términos que hoy resultan estigmatizantes y me gustaría preguntarte por ellos. ¿Quién es el sujeto político de las personas con discapacidad psicosocial, pero desde el imaginario colectivo? Esto es, nos estamos refiriendo a personas con qué condiciones, y si me permites, porque así lo conoce la sociedad, yo sé que tú justamente lo que buscas a partir de tu perspectiva, de tu propuesta, es que se deje de patologizar, pero muchas personas, y lo digo de manera muy coloquial, entienden enfermedades. Me gustaría que explicaras esto de manera, digamos, como más pop, si me permites utilizar la palabra, porque justamente siento que de repente cuando hablamos de una discapacidad psicosocial, no necesariamente la gente sabe de quiénes estamos hablando y de qué tema estamos hablando. Mira, generalmente, bueno, históricamente había una condición que hoy también está en transformación su término, que era la discapacidad intelectual y que mucho tiempo se le llamaba y malamente retardo mental. Entonces, justo para diferenciar lo que sin embargo tenemos en común, que es toda esta condición acerca de nuestras percepciones de inteligencia y de raciocinio, hablamos de lo psicosocial para establecer que esto es sí en la mente, sí en lo social y no solo biológico. Y para facilitar, porque la gente siempre dice, pero ¿cuál? ¿Intelectual o mental? Y creen que estamos hablando de intelectual. Siempre pasa, y esto lo digo con mucho respeto, no diciendo, no somos de discapacidad intelectual, porque también vivimos, y yo misma vivo, con déficits cognitivos importantes. Eso nos hermana con la comunidad de personas con discapacidad intelectual o con dificultades del aprendizaje y del desarrollo. Eso nos une más, no es que nos distanciemos, pero es para facilitar cuando la gente se confunde y no sabe de qué discapacidad estamos hablando. Sí, el justo estar varados, justo estar como muy conscientes del modelo médico, tener tan, tan asimilada las bondades que sí tiene la medicina. La medicina como ciencia nos ha traído aquí, tal vez nos salve de la pandemia, pero sin embargo, como modelo que ya responde a ideología hacia política, sí tiene sus detalles. Desde allí justo está lo que tú mencionabas de la patologización, donde toda la experiencia humana se asume como una probable enfermedad que hay que curar. Y esto va, por ejemplo, con la gente que es muy asidua a correr, ya le dicen que son runoréxicos, ¿no? O son ortoréxicos porque comen muy sano. Entonces, hay como esta idea de que todo se tiene que, alerta, es una enfermedad, ¿no? Eso, pues bueno, mientras fuera alguna prevención, alguna idea de cuidados, es muy respetable. El problema es cuando ya no tenemos autonomía para acudir a esos cuidados médicos y entonces todo lo que te queda es la etiqueta de la enfermedad. Justo yo mencionaba entre las posiciones que se adscriben como de la diversidad psicosocial a las personas oidoras de voces. Y si te fijas ahorita que menciona el término clínico, vas a decir, claro, son ellos. En el argot clínico, en el espacio del consultorio médico, ahí tendrá como su utilidad, no lo dudo, pero se les llama personas con esquizofrenia.
personas con trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizofrénico y más denominaciones todavía más anticuadas, ¿no? Y ahí hay una carga donde socialmente, a donde voltees, incluso personas de nuestro colectivo dicen, sí, pero yo no tengo esquizofrenia, porque es como decir el superlativo de lo que es más difícil de tratar, lo que a los médicos más les alerta y las personas que van a estar más en supervisión forzada. Entonces, ¿te fijas qué diferente hablar de esquizofrénicos a hablar a personas oidores de voces? Diferentísimo. Porque además de que estamos hablando desde otro modelo y no desde el argot clínico, te cuento, el movimiento de personas oidores de voces no empieza en México, empieza en Inglaterra y después se extiende a Canadá, Estados Unidos. En general es como muy anglosajón esto, pero ellos lo que reivindican es que la diversidad humana naturalmente incluye oír voces. Oímos voces, algunas personas, otras no, porque no son diversas en ese sentido, lo serán en otro. ¿Y qué es lo que necesitamos en términos de apoyo? Estoy hablando como en común, ¿no? Lo que necesitamos las personas oidoras de voz es que si estamos viviendo sufrimiento psíquico, que ese sufrimiento psíquico no entre en conflicto con las voces que escuchamos y que nos reste calidad de vida. No que nos mediquen y nos supriman las voces, porque eso es suprimir la diversidad humana. Entonces, pongo el ejemplo desde la experiencia de los compañeros oidores de voces, porque me parece que dan el ejemplo perfecto de cómo puedes convivir con tu diversidad sin que seas un cliente permanente de las pastillas. ¿Por qué? Porque aunque tuviera, insisto, una utilidad en el gabinete, lo que pocas veces se habla es de los daños iatrogénicos, de los efectos secundarios que pueden ser muy graves, derivados del empastillamiento. Entonces, como el consentimiento informado es complicado darlo en ciertos momentos, o hay médicos que no lo consideran siquiera recabar, ya para cuando acuerdas tienes 15, 30 años medicándote por algo que solamente da la diversidad. Y aquí creo que hay un paralelo con otras condiciones, ¿no? Cuando los programas de educación no se conciben para la diversidad cultural lingüística, cuando tenemos que blanquearnos, cuando te dicen, ay, a ver, ¿cómo nació de morenita la niña? Es otro juicio, pero finalmente a lo que nos enfrentamos son a correctivos médicos. Y insisto, yo creo que sufrimiento psíquico lo vivimos todos por diferentes motivos, diferentes intensidades, y para bien y para mal, con diferentes herramientas, porque también las herramientas no las tenemos hasta que somos conscientes de requerirlas, o bien no hay programas educativos emocionales donde estas herramientas estén a disposición. Y con esto cierro. Además, lo que no hay es la conciencia de que nos requerimos escuchar, eh, como comunidad de escucha, tener a disposición la escucha. Y yo creo que no hay nada más complicado que el sufrimiento a solas y el sufrimiento estigmatizado. Muchas gracias, Ceci. Sí, me interesaba mucho aterrizar mucho el tema porque, insisto, es un tema que todavía permanece en la invisibilización y es importante hablar y ser muy claras, digamos, ¿no? Agustín, me gustaría platicar contigo como abogado defensor de derechos humanos sobre el tema de la estigmatización y sobre el tema de la violación a los derechos humanos y en específico la discriminación que viven las personas con discapacidad psicosocial. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta cuestión? Sí, normalmente las personas con discapacidad psicosocial, y en realidad te puedo hablar, cualquier discapacidad, generas unos estigmas y estereotipos. El primer agente estigmatizante es la familia, porque dices, tienes un problema y ¿con quién vas primero? Con el doctor. Y el doctor te puede decir, médicamente está pasando esto, médicamente yo no te voy a dar una solución. Y como no hay una solución, piensan que no pueden hacer las cosas. Por ejemplo, ahorita que estaba hablando Ceci del modelo de utilizar pastillas y medicamentos, yo tengo una discapacidad técnicamente física. Sin embargo, desde niño, en algún momento me empezaron a dar pastillas que afectaban mi motricidad y mi funcionamiento intelectual por el grado de pastillas. Mi madre me lo quitó y dijo, es que no funcionas con las pastillas, yo te las quito y actualmente yo sí sé utilizar pastillas, tengo pastillas para el manejo de dolor, que es básicamente lo que estaba tratando de prevenir un médico desde la infancia, es que vas a tener dolores de, pues sí, pero hasta que llegué a esta edad ya necesito unas pastillas de este nivel y además antes de pastillas
Tengo muchas técnicas para aliviar el dolor y ese es el estigma. La solución médica a lo mejor no es un aspecto, sino es un aspecto social. ¿Qué es lo que en mi caso me genera estrés? ¿Qué es lo que me va a generar dolor? Lo puedo evitar, lo puedo programar y decir, ya sé que me está generando dolor, sí, ya sé las consecuencias, yo ya sé el tratamiento de rehabilitación, pero es un modelo social, sé la consecuencia, sé el efecto y sé qué efecto de rehabilitación puedo tener y también decir, la rehabilitación es a tal hora para que no interfiera con mi vida. No era de, oye, tengo que parar mi vida porque tengo que ir al médico o tengo que siempre estar en rehabilitación. Es decir, ya el modelo social es de, dentro de la vida sí tienes que tener unos ajustes. Igual para que las, las personas que nos están viendo y escuchando pueden entender, es como una responsabilidad familiar, desde a las mamás y a las mujeres de, es que tengo que cuidar a los hijos, es bueno, sabes que también existe toda la familia, todo un sistema de apoyo, sí lo puedo coordinar, pero también puedo trabajar. Nada más es cuestión que nos coordinemos, pero no tengamos ese estereotipo. Si cambiamos el modelo de responsabilidades y una responsabilidad social y compartimos esa responsabilidad, también lo podemos. Lo mismo las personas con discapacidad. En la medida que la sociedad entiende ese modelo y sabe qué hacer y a lo mejor te puede decir, oye, sé que está pasando esto, sé que esto es, digamos, tu barrera, la dificultad. Puedes o no puedes, te doy estos apoyos, ¿sí? Y en esa medida puedes lograr la inclusión, que es lo que normalmente nacen en los, por ejemplo, yo desde la infancia hasta ser adulto, hasta posiblemente hace 10 años, me involucré mucho con padres, con familiares, con personas con discapacidad y ellos mismos ya sabían que era la inclusión, y poco a poco me enseñaron y me ponían, me decían cómo hacerla y poco a poco yo tomé eso. En la medida que en ese entorno yo estoy bien. Y ahorita como defensor de derechos humanos es de, ya no dependo que el entorno familiar o un familiar con discapacidad esté funcionando, sino más bien exijo, oyes, yo ya conozco mi barrera, yo ya conozco que en un entorno que sí entiende mis barreras y que las elimina, puedo funcionar. Yo estoy identificando una barrera, yo exijo que se elimine esa barrera o que al menos la platiquemos y digamos cuándo se puede eliminar, cuándo funciona y hasta qué punto te puedo decir, ¿sabes qué? Esta barrera ya es demasiado riesgosa para mí y a lo mejor no es factible que sea mi responsabilidad. Por ejemplo, yo salir a la calle y presentar documentos, te puedo decir, ¿sabes qué? En ciertos casos sí es factible, pero no diario o en ciertas circunstancias. Podemos encontrar a alguien más que lo haga. Digamos, ese es el modelo social de la discapacidad, es de cómo podemos cambiar la sociedad para que la sociedad logre incluir a las personas y que no solamente sea lo que no tienen. ¿Yo Correcto, puedo opinar sí. ahí? Sí, nada más tenemos que hacer un corte. Vamos a hacer un corte y ahorita me gustaría que regresáramos justo con este tema de los modelos, porque me parece que es fundamental a abordarlo. Yo solamente antes de ir al corte quería hacer una anotación, me parece que esto apunta al tema de la diversidad, ¿no? Si cada persona dice, bueno, yo estoy dispuesto a hacer esto y esto, o yo puedo hacer esto y esto no, pues simplemente nos coloca en la diversidad, ¿no? Así como cuando una mujer, por ejemplo, o un hombre llega y dice, bueno, yo tengo estas responsabilidades con mi familia o con mis hijos, o yo cuido, o yo estoy aprendiendo el español y pues necesito de repente que me expliquen las cosas para una persona extranjera, en fin, o sea, hay una infinidad de situaciones que me parece que nos hacen justamente diversos y de esta diversidad pues siempre suma. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos para hablar sobre los modelos y sobre el censo. No le cambien, estamos en espacio diverso. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre discapacidad psicosocial. En el 2001, México propuso a la Asamblea General de la ONU la creación de una convención que reconociera y garantizara los derechos de las personas con discapacidad dentro del sistema internacional de los derechos humanos.
Esta Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad entró en vigor en el 2008 y significó un cambio paradigmático en las actitudes y enfoques respecto de la discapacidad. México ratificó esta convención en enero del 2008. Desde entonces, esta convención pues forma parte del bloque de constitucionalidad de derechos en nuestro país y establece justamente este modelo social del que estaban hablando ahora Agustín y Cecilia. Antes de entrar directamente con el tema, y no sé si era lo que tú querías decir ahora, Ceci, te quisiera yo pasar la palabra para que comentara sobre lo que decía Agustín, y si quieres explicarnos un poquito este enfoque del modelo médico al modelo social, ¿cuál ha sido el avance? Por favor. Gracias. Bueno, aquí solamente, tal vez es un lugar común ya decir que el estigma es esta marca o señal en el cuerpo, y que aquí Erwin Goffman lo retomó en su libro acerca de estigma, una identidad deteriorada, porque lo que dice es que quien carga con este estigma ya de entrada ante la sociedad va a poseer un atributo o rasgo negativo que la hace inaceptable, excluible y sobre todo desechable, incluso inferior. O un sujeto que hay que corregir con algunas de las tecnologías con las que cuenta la sociedad, ¿no? Eso es importante hablar de estigma, porque en el caso de la diversidad psicosocial, lo que es muy complicado quitarnos es el estigma de peligrosos, no solo de poco racionales, sino de ser peligrosos. Y esto del peligro va desde los mismos tratos habituales. Yo recuerdo cuando entré a trabajar a la Suprema Corte, a mis compañeros les fueron a decir mi diagnóstico y sí se espantaron, estaban así como de, va a entrar aquí una persona con tal condición. Y bueno, llegas con eso por delante y siempre es complicado de remontar. Pero bueno, eso es lo que nos acompaña siempre. Por ejemplo, me preguntan mucho en los trabajos, y le puedo preguntar su diagnóstico, y le puedo preguntar si toma medicinas, porque si no se las toma, capaz que aquí le da una crisis. Y yo lo que siempre contesto es, si le vas a ofrecer un apoyo o un ajuste diseñado en función de esa información, se vale preguntar. Si no, estás haciendo algo ilícito porque en este país tenemos derecho a la privacidad de nuestros datos y los de salud mental son privados y en nuestro caso son confidenciales porque se vuelven muy sensibles para el manejo, para el mal manejo de los, pues no sé, para desacreditarte socialmente, para ninguneo. Y aquí ya cierro la idea del estigma con que además a las mujeres nos persigue esta idea de que somos locas y somos peligrosas. Entonces, todo puede pasar porque somos, ¿cómo te diré? Pues impredecibles y no muy gobernables por estas medidas de normalización y de control que todas las demás mujeres probablemente encuentran como más canales de cómo forzar allí su sometimiento. Eh, y bueno, justo frente al estigma, lo que desde el movimiento de la diversidad psicosocial sostenemos es el orgullo loco. El orgullo loco como esta sombrilla que nos protege en estos aguaceros que vienen del cuerdismo, del estigma, y desde el orgullo loco reivindicar el orgullo de ser quienes somos, ¿sabes? Como respuesta al estigma, porque no tenemos que ponernos ni ofender ni hacer ninguna demostración violenta, simplemente plantarnos con esa dignidad y desde esa postura se reivindica la locura como una posición política para disentir de la normalidad. Somos disidentes de la normalidad, de la cordura obligatoria. Eso es lo que es el orgullo loco, es una disidencia. No es que, ¿cómo te diré? Mucha gente dice, no es que yo no estoy loca. No, bueno, si eres disidente de la normalidad, puede que seas una persona loca. Y aquí sobre la locura también aclarar que no cualquiera es loco. Eh, bien, decía, bien decían que no es cierto esto de que todo el mundo es un poco poeta y loco. No, lo loco hay que ganárselo. Eso es una realidad de la literatura que nos trajo este escritor argentino. Y queremos pasar a lo del modelo social y lo del modelo médico. Mira, voy a dejar un poco a Agustín las bondades del modelo social, porque a mí me gustaría referirme primero a los problemas que tenemos de estar varados inconscientemente en el modelo médico. Cuando hablamos de modelos, tú lo has explicado muchas veces con más claridad que yo, que no son etapas históricas de ya pasamos por ahí y ya la libramos. Se acabó la Revolución Mexicana, se acabó la Segunda Guerra. No, el modelo es como en esta
computadora, donde tienes un software y no le acabaste de eliminar ciertas aplicaciones que te siguen distorsionando el modelo sobre el que corre la sociedad. Y entonces, en este modelo médico, que insisto, se encumbra por los logros que sí llegan a la medicina, algunos con poca ética, eso hay que recordarlo siempre, pero bueno, ¿qué son las características del modelo médico? Porque aquí son rasgos estructurales. Con esto no decimos los médicos son malos, los psiquiatras hay que desaparecer, no. Hay que concentrarnos en el modelo y vas a ver que estas son cosas que son así. Cuando hablamos de un modelo médico hegemónico, estamos hablando de un modelo donde el biologicismo es por delante, no hay diversidad. Donde hay una concepción metodológica positivista, donde hay que normar. Hay un dominio no sé, de la evolución, de lo ideológico por delante. Pero en el caso de la persona colocada frente a este modelo, hay una ahistoricidad. No tenemos historia. Estamos colocadas en ese momento así para el diagnóstico y no damos para más. Cuando tenemos una historia que no voy a decir que justifica, pero que le da contexto y donde seguramente se harán visibles las fallas estructurales de la sociedad, no de la persona. Y bueno, aquí la eficacia es pragmática. Dale el chocho para que se componga ya. No hay que atacar el sufrimiento psíquico. Lo que hay que solucionar es ahorita que dijo que se quería suicidar. Y justo la pandemia nos da este contexto donde todo el mundo dice la crisis de salud mental derivada de la pandemia. Sí, de la pandemia, del desempleo, del encierro, de la falta de espacio público adaptable a estas nuevas condiciones de distancia que no tienen nada que ver y que no se curan con la pastilla. O sea, es que con pastilla no das empleo, eso es otra cosa. Ahora, aquí una cosa muy importante de cuando decimos que es hegemónico, es porque lo que hay es una relación asimétrica entre paciente y médico. Tú no eres un agente de decisión. Por eso uno de los grandes problemas del modelo médico hegemónico, sobre todo en México, es que la cultura no alcanza a dejar fuera, sustituir el consentimiento informado o simularlo. Un gran problema son, por ejemplo, estas mamás que dicen, yo la quiero esterilizar a mi hija y me invento que tiene no sé qué en el ovario y que la esterilicen. Bueno, y además otra cosa que creo que es importante porque estamos en Latinoamérica, aunque a veces en México se nos olvida, que esto deslegitima otros saberes. Como no están cientificados, no le damos ese lugar, ese espacio a los saberes no científicos que pueden tener, y sí la tienen, porque hasta el relator de Naciones Unidas que estuvo trabajando para la ONU hasta 2020, Daniel Piruras, él insistía mucho en que tenemos que abrazar nuestras alternativas de salud mental. Y él hablaba ahí de algunas que están comprobadas, pero de otras que no tendrán por qué comprobarse desde la ciencia, ¿sabes? Sino que es parte de nuestra cultura. Los apapachos, los masajes prehispánicos, cantar mantras, cantar en colectivo, incluso las prácticas de yoga y otras prácticas alternativas, digamos, más asiáticas, pero asimilables con quienes somos cuando conectamos orgánicamente, pueden ser allí formas de desactivar lo hegemónico del modelo y entonces, bueno, pues ahí revelarnos a esta cultura de normalizar. Eh, por ejemplo, aquí con esto cierro para pasar micrófono a Agustín o a ti mismo, a menos que me quieras preguntar otra cosa. La OMS tiene varias clasificaciones de la funcionalidad y de la enfermedad. Son clasificaciones que son necesarias e indispensables para hacer todo esto que es la estandarización de la información y de las estadísticas. Sin duda, no podemos andar por el mundo sin saber esto a qué equivale en chino o en alemán, ¿no? Porque son otra forma de nombrar las enfermedades. Bueno, las condiciones de salud se clasifican ahí para esos fines. El problema es cuando la gente, la sociedad y los agentes del poder agarran esas tablas, esas maneras de clasificar para normalizar a las personas. Cuando entonces, y aquí es una alarma para México, cuando tenemos la idea de que a los niños hay que medicarlos. Por ejemplo, hay legislaciones, ahora que salió a nivel federal el último dictamen de salud mental para la Ley General de Salud, no dejaba de salir por allí en chispazos entre las ideas que han traído los diferentes legisladores, que las escuelas son espacios para detectar
problemas de salud. Un niño a quien le pones la lupa para detectarlo como un niño problema es un niño que va a estar estigmatizado desde la infancia. ¿Qué tenemos ahí? Niños que no tienen acceso, porque es nuestra pobreza estructural, niños que no tienen acceso a música, a áreas deportivas, a contacto con la naturaleza, y no es culpa ni de los papás ni de los maestros, es una cosa estructural. Y aquí es esto, que en lo que es la diversidad psicosocial, entendida como sufrimiento, pero también como una diversidad humana que está ahí sin sufrimiento, eh, esta riqueza, bueno, pues no toma muy a bien la normalidad, eso creo que ya lo expliqué, pero creo que es una manera desde esta resistencia, pero también desde esta vulnerabilidad, recordar que cuando un Estado o una sociedad pone recursos, así que financieramente patrocina ciertas estructuras de poder para normalizar, pues lo que va a resultar es una opresión, no una discriminación. ¿Por qué? Porque tenemos juzgados para dictar juicios de interdicción. Tenemos detectores en las primarias para ver quién es el niño problema. Y esto llega a ser tan grave lo de la infancia. Por ejemplo, en Nuevo León, la ley de salud mental de Nuevo León habla de que hay derecho a la educación para niños internados. Y Geraldina, a mí que me expliquen, yo como niña de esta diversidad, si estás tan en crisis como para tener que estar internada, no estés en ese momento para aprender la tabla del 8 o la raíz cúbica de nada. O sea, o que te dejen en paz, pero alguien que se lo crea. O estás allí por una necesidad terapéutica o no. Entonces, seguramente bajo esa ley se diseñarán intervenciones pensadas en garantizar la educación. Pero entonces seguimos sin saber qué es lo que estamos haciendo con nuestra infancia y entonces, ¿dónde dejamos nuestro futuro? En Chile han estado medicadísimos los niños, había pagos para, como una cuota, como una especie como de ventaja económica para las escuelas mientras más niños estuvieran medicados y en el sistema psiquiátrico infantil. En México no hemos llegado a eso porque estamos tan amolados estructuralmente, pero hay que tener esa alerta muy clara. No queremos estar ahí y además imagínate los espacios infantiles que hoy se pelean con las pandillas, que hoy me refiero a que se pelean en cuanto a este conflicto que hay entre que los captan las pandillas, los captan los espacios de crimen organizado y además ya medicalizados y además con un estigma, son niños que no van a regresar a integrarse a la sociedad porque los estamos expulsando con el estigma. Y eso, bueno, me puedo seguir con mi preocupación de la infancia porque son nuestros niños locos, ¿no? Nuestras niñas locas. Sí, sin duda hay todo un tema en la cuestión de los niños y niñas, ¿no? Me parece que es fundamental y sobre todo, pues desde esta perspectiva medicalizada, ¿no? Los padres muchas veces, pues inclusive desde la buena fe, ¿no? No necesariamente desde una perspectiva, pues que busque lastimar sus derechos, ¿no? En ese sentido. Agustín, me gustaría que abonaras al tema, por favor, del modelo social. ¿En qué consiste el modelo social? ¿Qué es el modelo social? A ver, el modelo social es algo relativamente sencillo de explicar con ejemplos, imposible de cumplir, como decía Cecilia, y los ejemplos son históricos, por eso decía, es que no hemos evolucionado de lo histórico. Pongamos el ejemplo médico histórico. Si había una persona con silla de ruedas, y aquí quiero también hacer como un paréntesis de todo lo que se está viendo. Cuando se negoció la convención y México la estaba negociando y todos los países, todos estamos diciendo personas con discapacidad, personas en silla de ruedas, y claro que te dicen, tienes todos los derechos. El último concepto, ya cuando todos estábamos adentro y firmando y decir que sí, llegaron al punto de, oyes, incluye a personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial. Y ahí viene la importancia de las palabras. Por ejemplo, la discapacidad física puede ser una discapacidad físico-social. Sí, hay un componente físico, pero ¿cuál es mi barrera? Es una barrera social. Para mí y muchas personas, yo no tengo un problema con una discapacidad física. ¿Por qué? Porque esa palabra siempre se ha usado. Pero cuando estás usando ya el cambio de evolución, utilizaron el concepto de enfermedad, de trastorno mental, a salud mental y a discapacidad mental. Y esto fue anterior.
y aún así con discapacidad mental no sirvió el asunto. Entonces lo que estábamos pasando era de, ya, si quieres usar la misma palabra para diferente concepto, no va a funcionar. Tenemos que hacer el funcionamiento social de la discapacidad psicosocial. Por eso el concepto es específico en discapacidad psicosocial, porque dicen, no es un problema mental, sino es un problema social. Por eso estamos utilizando ese concepto. Desde la negociación ya se negociaron como los conceptos mentales y todo eso, pero socialmente, si pugnas el modelo social, es discapacidad psicosocial, igual que físico-social y de otros psicosociales. Ahora, el modelo histórico sería de una persona que tiene un problema físico, históricamente lo ibas a mandar a que se curara y que fuera a un hospital. Y después, bueno, va a tardar 2, 3 años en tener su rehabilitación. Entonces, si es niño o si es persona, le das las habilidades que haga mientras pueda salir del hospital. Y era un modelo segregador. Y ahorita que puedes decir, ¿cómo que una persona que necesita silla de ruedas puede estar en un hospital? En el momento que cuando se hizo ese modelo, que es 1800, realmente no sabías cómo hacer rampas, cómo hacer sillas de ruedas. Pero con la evolución del tiempo y de la ciencia, ya nos resulta ser obvio que son barreras de accesibilidad y utilizar sillas de ruedas, que sería igual como decía Cecilia. El asunto aquí es de, a lo mejor con las pastillas ya no es la solución, pero necesitamos ver cómo poner las rampas, cómo poner el aspecto de accesibilidad y de los servicios dentro de la sociedad para que funcione. Y ahí viene el modelo médico y social. Si tú dices que a una persona con discapacidad social le corresponde bien lo que estás diciendo, cambia el concepto a una persona por estar en una silla de ruedas, ser un usuario por una discapacidad física, le corresponde. Aunque digas que sí, ahora cambie. Yo lo doy en otro modelo social. Pon una mujer por el hecho de ser mujer, la vas a meter en un hospital o le vas a dar una pastilla y ya cuando empiezas a ver esos cambios es de, no, o sea, ya socialmente te diste cuenta, no encontrarás la solución. La solución la tenemos que encontrar en conjunto, pero al menos en justicia, la solución adecuada esa no es. Y eso es lo que el modelo social está buscando. Busca la solución social para que sea una solución social sin desconocer la necesidad médica o la necesidad específica, el ajuste específico que se requiere o lo que se requiera para que sea una igualdad incluyente por la discapacidad propia. Pero eso no implica que tú te lleves con lo que necesites y lo requieras. Igual con educación especial, es de, los vas a meter en las escuelas, es de, no, bajo igualdad incluyente, es de, los servicios que requieres, los apoyos que requieres van a ir contigo a tu escuela en un entorno generalizado. No lo estás dejando aparte y ese es como el cambio del modelo médico al modelo social. Es decir, realmente la sociedad tiene que buscar la solución para que la persona pueda estar en igualdad de condiciones que las demás. Y este efecto que es de que una discapacidad u otra, desde el punto de vista, desde negociación y conceptual, históricamente como se negoció la convención es de, no, somos todos y todos somos iguales. Si uno va, el otro va. Pongamos un ejemplo ahorita de lo médico forzado. Me acuerdo de un caso de una adolescente que le iban a realizar una operación y la mamá hizo la autorización de la operación y era por algo médico para algo de dolor y era de, bueno, pero es una niña adolescente y tiene la misma discapacidad que yo tengo. ¿En qué momento cambió de, oye, es que puedes escoger por ella? Y es de, ¿no hablaste? No, es que soy tu mamá. Es donde dices, la decisión puede ser adecuada, pero le tienes que informar y decir cómo. Y nada más por el hecho que como es el modelo de siempre voy a cuidar de mis niños, de mis niñas, porque yo soy el protector, yo soy el tutor, yo tengo la decisión, es de, no, tienes que hablar con ellos y no presuponer primero que el aspecto médico era lo siguiente, digamos, hablando con ella ya de una negociación y decirle, ¿qué vas a hacer? Es de, no quiero tomar la operación primero porque voy a perder mi año. Y segundo, por el dolor que me va a causar. Es de, fácilmente puedes hablar de, si es necesaria la operación, si la quieres tomar, la tomas en otro momento y en otra circunstancia, pero tú puedes decidir y decir por qué no.
pero ya sería con tu consentimiento. Y estamos hablando de alguien que ya tenía 17 años, como que dices, es un consentimiento. Y realmente aquí viene el estigma del uso de las palabras. Esta adolescente tenía una parálisis cerebral. Y como dicen, es que es parálisis cerebral, que no te comunicas y necesitas medicamento psiquiátrico, tienes problemas psiquiátricos mentales. Yo tengo el mismo diagnóstico y realmente no implica eso. Ojo, y respecto a las funcionalidades que hablamos del modelo social, ya para cerrar, yo en mi vida diaria puedo, en mi vida personal diaria puedo no requerir apoyos, pero en mi vida profesional sí requiero apoyos. Es decir, dependiendo de mi entorno, es donde lo requiero los apoyos. Y ahí es donde viene la CIFI de la funcionalidad que dice, puedes hacer las actividades normales, puedes comunicarte, sí, puedes hacer relaciones interpersonales, ubicar a varias personas, o hacer acciones complejas, a ver, espérame, ahí se me complica, que es igual que se le complica a alguien con una discapacidad intelectual o psicosocial. Y es cuando empecé a identificar el modelo social de muchos de los servicios que yo requiero tienen alguna similitud con otras personas que requieren los mismos servicios. El grado es distinto, pero la solución puede ser similar, aunque nuestros diagnósticos y causas son distintas, pero nuestras barreras son iguales. Y ese es el cambio de modelo social, porque la OMS ya no utiliza el modelo de deficiencias, sino utiliza un modelo de funcionalidad y de barreras sociales. Dependiendo en qué país estés, con qué servicios estás, va a estar tu discapacidad. Tenemos que hacer un corte, Agustín. Perdóname que te interrumpa, pero se va el tiempo muy rápido. Vamos a hacer un corte muy, muy rápido. Estamos en espacio diverso y ahorita regresamos a seguir conversando con Agustín y con Cecilia sobre discapacidad psicosocial. No le cambien porque está muy buena la conversación. Estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando de discapacidad psicosocial. En este último bloque quisiera yo referirme a un amparo en revisión que fue fallado por la Suprema Corte de Justicia por la primera sala en 2019, el 1368 de 2015, en donde se reconoce que lo que inhabilita a las personas con discapacidad es la incapacidad de la sociedad para crear un entorno incluyente y se habla justamente sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la cuestión de la interdicción. Y este es un tema fundamental que es un poco de lo que ya nos estaba avanzando Agustín en su última intervención. Entonces, te paso la palabra, Agustín, para que nos platiques sobre esta cuestión y esta obligación que tenemos de que se desprende de la convención y que no hemos cumplido. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el modelo anterior médico era, el médico te va a quitar tus derechos y alguien va a decidir por ti. Quitando el modelo médico, la interdicción y la Corte ya dijo, no hay manera de hacerlo. Pero, ¿qué es lo que dice la Convención y la Suprema Corte? No estamos hablando de interdicción, sino de un contrato de apoyos, un proceso judicial donde la persona que te apoya, que te da el servicio, tu familiar, en principio debe ser un profesionista independiente a tu familia para que te puedas desarrollar de manera independiente y tener tu propia voz, porque ya sabes que cuando la familia opina sobre tu vida, mete su cuchara y hay problemas. Por eso el sistema de apoyos es, oye, en algún momento tiene que ser alguien independiente y eso es lo que debemos de buscar, que la voz de las personas con discapacidad puedan participar. Y originalmente también hablando de los censos del INEGI, por eso siempre nos gusta que nos pregunten si tenemos o no discapacidad. Es la única vez que podemos sumar la voz y decir cuántos somos. Y hablando de los estereotipos, es de, si le dices a la persona que tiene problemas, el 16% dice todos tenemos problemas, arriba, abajo. Pero si dices, oyes, esos problemas tienen problemas en tu vida y sabes la causa y tienes una situación grave médica, es cuando ya hay la diferencia del 5%. Pero realmente el modelo social de la discapacidad va a beneficiar al 16%. Y al quien va a excluir de cualquier manera, porque no podemos participar, porque nos quitan la voz, las posibilidades, es aproximadamente a ese 6% de la población que de repente, por eso es la diferencia en eso,
para que vean la importancia de las estadísticas y las voces y lo que falta, que es un sistema que reconozcan qué servicios requerimos y que nosotros mandamos al pedir esos servicios. Sí, claro, es un poco, bueno, pues de repente fue desconcertante, no sé si sea la palabra adecuada, que en el censo del 2010 tuviéramos un porcentaje del 5.1 de personas con discapacidad y de repente en el censo del 2020 el 16.5%. Evidentemente esto tiene que ver con la inversión, como dicen los demógrafos y los expertos y las expertas en estos temas, de la pirámide de edades, ¿no? Y hay mucho más personas mayores con una discapacidad, pero evidentemente este paso del 5 al 16.5 tiene que ver justamente con este aumento, digamos, del concepto y de las personas con limitaciones y con discapacidades. ¿Correcto, Agustín? Sí, correcto. La situación es de, si le preguntas a una persona si tiene discapacidad, lo asocia con enfermedad y te dice no. Si tiene algún problema social para hacer una actividad diaria, todos te van a decir que sí. Dependiendo cómo haces la pregunta médica, tienes el 5%. En el modelo social, todos decimos que sí. Claro. Y bueno, sobre el tema del amparo que mencionaba yo, en otra de sus premisas, digamos, me parece que es fundamental donde dice que, bueno, pues se reconoce que existen diversos modos o maneras de ejercer la capacidad jurídica. Y esto tiene que ver con lo que decía Agustín sobre el tema de la interdicción, que es un modelo pues arraigado en nuestro Código Civil y en nuestra materia civil, en la práctica civil, pues del sistema romano y que no ha logrado ser pues eliminada y que todavía continúa pues desde esta perspectiva paternalista de las personas con discapacidad y desde este modelo médico. Cecilia, tú nos querías platicar acerca de un caso muy importante y de cómo esto además tiene que ver con el tema de la participación activa, de la consulta y de bueno, pues sí, de la toma de decisiones. Gracias. Bueno, pues todo el tema de los apoyos es muy interesante. Hay un informe mundial sobre la discapacidad donde se hace una distinción importante. No es lo mismo apoyo que asistencia. Y aunque a veces se confunde, ahí, por ejemplo, para cuando hablamos de los tipos de cuestiones que todavía se tienen que resolver desde el modelo de toma de decisiones, es las decisiones informales que tienen efectos jurídicos y las decisiones que son formales y jurídicas. Eso es importante, porque lo que te dice es que el artículo 12 de la convención te habla de apoyos para la toma de decisión jurídica que son importantes en el acceso a justicia. Y hay otro tipo de apoyos que garantizan la vida independiente, la movilidad personal, la migración incluso. Ahora que viene la temporada electoral, el día de las votaciones también va a haber apoyos para emitir el voto. Pero, por ejemplo, todo un proceso de campañas es dar apoyo, en formato de fácil lectura las plataformas políticas. Eso es otra manera de apoyar a la decisión, pero digamos como en lo colectivo, no en el momento del acto jurídico de tachar la boleta. Son diferentes momentos, es una cosa que no se comprende en los actuales juicios de interdicción. Entonces, el apoyo a la toma de decisión tiene momentos, tiene intensidades y tiene diferentes esferas en la vida. No es lo mismo que yo te diga, Gera, ¿cómo ves? ¿Me tomo el medicamento? Gera, ¿crees que debe ir al doctor? Gera, me ofrecen una lobotomía. Tal vez en la tercera tú misma me dices, ya no te puedo apoyar en eso. Hay que preguntarle a alguien más o ya hay otras dudas. Entonces, ahí hay que tener claro qué es, porque sin duda no es lo mismo el impacto que tenga en la vida alguna decisión, aunque sea reversible, no deja de ser relevante. Por ejemplo, nuestras propuestas de salud mental siempre son muy grises y eso es muy triste hasta de activistas que no se pronuncian con la certeza de que no a la esterilización, porque el consentimiento hoy tiene el problema de que la ética no da para evitar que sea sustituto. Entonces, no podemos entrar en esos claroscuros porque ya estamos en problemas. Y cuando hablo de consentimiento informado, justo entra el caso que te quería comentar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya es fuera de nuestra jurisdicción, es allá en los juicios internacionales, va a resolver próximamente el juicio conocido como el caso Luis Eduardo Huachalá, el caso Huachalá que es contra Ecuador, justo porque se sustituyó el consentimiento de esta persona y murió en custodia del Estado. ¿Qué dijeron? Ah, es una persona que se perdió,
se salió y se perdió y no la buscaron. Luego, ¿qué más se sumó? Los compañeros de él, que eran internos, que eran locos, no sabían qué le pasó. Decían, sí, señor, aquí se murió, se desmayó porque estaba sobremedicado. Pero como no tenían capacidad jurídica, no participaron de las pesquisas. Entonces, a Luis Eduardo oficialmente se le está buscando todavía cuando esa desaparición sucedió ya hace 17 años. Ecuador es muy chiquito. Luis Eduardo ya hubiera llegado a las fronteras y siguiera vivo. Entonces, ¿qué se defiende allí? Que es el problema del consentimiento informado, cuando se pierde la noción de que tiene que darse con apoyos hasta que la persona comprende. Esa es la diferencia entre un Estado torturador que pone estas cosas que te decía yo hace unos momentos de la finalidad de componer finalista a histórico, donde no importa la historia de la persona, hay que curarla ahorita. Ese es el problema del modelo. ¿Y qué más dice Luis Eduardo Huachalá? Desde este caso, cuando hablamos de modelo social, estamos hablando que el Estado de Ecuador no puede pretender que ya cumplió cerrando manicomios si en esa decisión, en esa planificación de los servicios que van a surgir alternos al manicomio, no se está participando la comunidad ecuatoriana de personas con discapacidad psicosocial o usuarias de los servicios. Porque hay que recordar aquí que hay personas que ni siquiera se escriben como locas, pero que por la percepción de su conducta, otras personas las forzan a usar los servicios. Y aquí entra hasta personas indígenas. En México fue reciente un caso, una persona que estuvo no sé cuántos años internada. No, la devuelven de Estados Unidos a México porque no sabían que hablaba una lengua indígena. Por ejemplo, personas en Nayarit, donde todavía se considera inimputables, bueno, hasta hace un tiempo, perdón, ya no, a las personas sordomudas, en lugar de entender que les faltaban apoyos lingüísticos, que son otro de los tipos que no habíamos mencionado aquí, porque lo que requiere es esa asistencia comunicacional. Generalmente, lo que no se ofrece en México nunca es la asistencia comunicacional profesional. Entonces, imagínate, en un contexto de justicia, no tienes apoyos específicos para toma de decisiones jurídicas, no tienes apoyos lingüísticos. Esto no va a ser una democracia que imparta justicia y no va a haber un acceso a justicia nunca. Entonces, por eso hay que voltear a ver el caso de Luis Eduardo Huachalá. De eso hemos escrito un amicus curiae en la red esfera y tenemos varias infografías, porque puede cambiar muchísimo la diferencia de reconocerse que dentro de la custodia del Estado no nos pueden torturar ni obligar a los servicios. Y pues con esto yo creo que ya dije mucho y cierro. Gracias. Sí, muchas gracias. Estaremos pendientes. ¿Ya hubo audiencia? ¿Ya? Ya, ok. La audiencia fue en noviembre. Perfecto. Pues la audiencia fue en noviembre, entonces hay que estar pendientes de ello. Pues yo nada más para cerrar quisiera hacer una observación que, bueno, pues la Corte ha emitido el protocolo de actuación para la impartición de justicia en los casos que involucren derechos de las personas con discapacidad. Este data del 2014 y establece los principios sobre, bueno, pues justamente cómo tiene que impartirse justicia a las personas con discapacidad desde este modelo social y habla sobre el abordaje de la discapacidad desde el modelo social y de derechos humanos, la mayor protección de los derechos de las personas con discapacidad desde el principio pro persona, la igualdad y la no discriminación, la accesibilidad, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la participación e inclusión efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana y el respeto a la evolución de las facultades de los y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar la identidad. Estos son los principios que avanza este protocolo y que, bueno, quería yo mencionarlo porque, bueno, pues en este canal seguramente nos están acompañando muchas personas que se dedican a la impartición de justicia. Y pues hemos llegado al final. Quiero agradecer a Agustín y a Cecilia por esta charla tan intensa y tan importante que teníamos que tener en este espacio diverso. Y bueno, pues hemos llegado al fin. Nos vemos la próxima semana y que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias.